Durante el siglo XVI, una vez afincada la conquista, los españoles trajeron a la Nueva España gran cantidad de negros. Mucha de esa gente fue esclava y muy pocos de ellos personas libres. Los cautivos tuvieron como destino diversos trabajos urbanos y rurales en las minas, los trapiches y la ganadería. Donde hoy es la zona limítrofe entre los estados de Oaxaca y Guerrero, en la llamada Costa Chica, los estancieros españoles compraron negros esclavos y alquilaron negros libres para que, como vaqueros, les manejaran sus enormes hatos ganaderos. Ese es el origen mayoritario de las actuales comunidades afrosucesoras, que viven en la Costa Chica, oaxaqueño-guerrerense. Los pueblos afromexicanos de la Costa Chica, oaxaqueño-guerrerense, bailan la danza de los diablos o danza de los tenangos, justo para los días de Todos los Santos y fieles difuntos. Pero, ¿cómo es posible que la conmemoración religiosa católica, dedicada a quienes murieron siéndole fieles, se festeje con una apoteosis de diablos, vida, música, muerte, vaquería, sexualidad, poder, arreos de ganado? Allí hay una buena parte de herencia, un conjunto de simbolismos que aglutinan mucho del pensamiento, la cultura y el espíritu de aquellos negros venidos durante el virreinato. Solo si nos asomamos a la cosmovisión subsahariana Níger-Congo y Bantú, es posible entender la simbología de los instrumentos musicales y del lenguaje no verbal que acompañan a esta danza de los diablos. El 31 de octubre o el 1 de noviembre, según el pueblo de que se trate, los danzantes, vestidos como vaqueros encornados, piden permiso en la iglesia para bailar. De allí, con música y danzando, salen hacia el cementerio. La danza de los diablos se baila para trasladar a los muertos, para llevarlos desde el camposanto hasta los hogares donde vive su familia, que habrá de recibirlos con la ofrenda. Esta danza de los diablos es así una danza de acompañamiento, una danza que transporta espíritus de muertos. La danza de los diablos, o tenangos, reproduce muchos de los elementos que caracterizaban a las antiguas labores ganaderas virreinales. Antes de empezar el baile, por ejemplo, los diablos están sentados y ponen las piernas de tal modo que imitan la forma en que el ganado se echa. El tenango, Pancho o Terrón, uno de los personajes principales, es precisamente un cazador vaquero como aquellos negros que se jugaban la vida en el rodeo de la época colonial. El tenango es, además, quien arrea a los diablos por aquí y por allá. Los diablos son su ganado. Durante el virreinato, aquellos animales sueltos y desbalagados por tierras y montes se volvieron una auténtica plaga y maldición para las milpas y el sustento de los indios campesinos. Quizá por ello, la población indígena asociaría al ganado con los diablos. Además, claro, de que ambos tienen cuernos. La palabra misma, tenango, deriva de la lengua mixteca y significa señor de los cuernos o del ganado. En última instancia, esta voz encarnaría a los hacendados. En la danza costachiquense, los diablos son quienes transportan a los muertos desde el cementerio hasta la casa de los familiares, y ello significa algo muy especial. La lengua angoleña quimbundu usa la voz ngombe para designar al buey. Los bueyes o ngombes eran el animal de transporte por excelencia, así como en América fueron los burros y los caballos. La mitología africana bantú tiene una deidad llamada Kalunga. Es el señor del inframundo y, como tal, señor de la vida y la muerte, de la fertilidad y lo yermo. Kalunga rige a los muertos, son su alimento y los conduce sobre el lomo de su ganado compuesto por bueyes o ngombes. Aquí, el tenango, un cazador vaquero en cuya mano están la vida y la muerte, también tiene sus propios astados. Los diablos de la danza equivaldrían a los ngombes de Kalunga, que a lomo de buey
Los muertos montan para dirigirse desde el camposanto hacia sus antiguas moradas. Toda el África subsahariana comunica con lo sagrado mediante bailes en postura corvada. Cuando un ser humano dobla la cerviz, los espacios intervertebrales e intercostales se abren. Por ahí, a través de vértebras y costillas entran la fuerza vital y el espíritu del difunto o de los animales a los cuales se desea cazar exitosamente. El baile en posición corva permite ser poseído, hacerse uno con lo sobrenatural. Cuando un danzante llega al trance, en ese momento deja de ser vivo, porque el muerto lo ha montado y su espíritu ya entró para cabalgarlo. El danzante es entonces un gombe o un buey, es decir, un vehículo que el muerto usa para encarnar y hacerse presente. A eso se debe también que los diablos dancen corvados. Así les entra o les baja fácilmente el espíritu del difunto y así los muertos se les suben o los trepan utilizándolos como transporte. Otro elemento muy particular es que cuando termina cada evolución, los diablos se tiran a la tierra como si los hubiera fulminado un rayo, y esta caída se combina con ciertas escenas copulares. Ello podría significar que efectivamente estos bueyes o gombes ya fueron poseídos y montados por los muertos y sus espíritus. Pero también están haciendo presente a Kalunga, señor de los gombes, la fertilidad, la muerte. Los diablos danzan haciendo dos filas. El mayoral o cabeza de cada fila es el más alto y se forman en orden descendente, de mayor a menor. Ello semeja o sugiere también una espina dorsal, un espinazo. Todo tiene su lógica. El anciano, por ejemplo, con los años, poco a poco se va encorvando. Entre más viejo, más corvado. Eso quiere decir que está acercándose al mundo de los ancestros. La pronunciada curvatura de su columna anuncia clara y cabalmente su pronto arribo a la tierra, al inframundo, a los dominios donde reina Kalunga, el señor de los muertos. Otro personaje principal en la danza de los diablos o tenangos es la minga. Pese a que todos los danzantes son varones, uno de ellos, el que representa a la minga, se viste de mujer. Sus atributos femeninos, su exuberancia, son grotescamente exaltados. La minga, esposa del tenango, encarna sexualidad, lujuria, lascivia y hace las veces de un moscardón incómodo, un tábano que rompe el orden tanto de la cuadrilla danzante como del pueblo en general. La minga es un personaje que significa vida. Siempre carga entre brazos un muñeco que se supone es hijo de ella y el tenango. Así, la minga personifica también la fertilidad. Según los valores africanos, es una buena mujer porque ya parió. Sin embargo, al mismo tiempo, la minga también representa a la muerte. Por eso resulta intempestiva, impredecible, inesperada, sorpresiva. Su hijo, el muñeco, es Kalunga, la deidad de los muertos, porque cuando la minga copuló y resultó fértil, al engendrar la vida murió su ser infantil. Solo quien ya no es niño tiene apetito sexual y puede ejercer su sexualidad. Y es que Kalunga, como señor del inframundo, también rige las aguas subterráneas, la humedad, la fertilidad de la tierra, la muerte y la vida de todos los seres. En la danza de los diablos o tenangos, otro elemento que alude a la sexualidad y a la muerte, es la presencia de un instrumento musical muy peculiar, el llamado bote o tigrera, que acompaña a la cuadrilla de danzantes. Este membranófono de fricción sugiere, metafóricamente hablando, una semejanza con la cópula o el coito humano. Existe una antigua leyenda en el pueblo nigeriano Efik sobre cómo se creó el ekpe o membranófono de fricción. Cuando la princesa Sikan fue por agua al río, sin querer,
sacó en su cántaro a Tansi, el pez sagrado que era la voz de Abasi, la deidad suprema. Con este hecho, Sican mató a Tansi. Entonces, Abasi, el dios supremo, castigó a la princesa con la muerte y la piel de Sican se utilizó para cubrir el membranófono de fricción, el llamado Ekpe. ¿Y dónde está la metáfora sobre la cópula humana? En el África negra, la vasija comúnmente es sinónimo de útero. El pez Tansi, adentro del cántaro, sugiere una penetración fálica. La piel de Sican, utilizada para cubrir el tambor, significa el himen. El ástil perforando la superficie del membranófono, es decir, el himen de Sican, nos remite a la pérdida de la virginidad. ¿Y quién puede producir vida? Solo quien ya murió como infante. Solo la princesa Sican. Solo la minga con su muñeco, hijo, en brazos. Un ciclo se cierra y abre camino a otro nuevo. La infancia muere y ahí nace la madurez reproductiva. Por su parte, el membranófono de fricción o bote suma otra cualidad particular. También se le llama tigrera porque es un instrumento que emula el rugido del felino salvaje. En África, los cazadores lo utilizaban como señuelo para imitar el reclamo de la hembra leopardo en celo. Así, atraían al leopardo macho con el fin de cazarlo. Entonces, el músico, al ejecutar el membranófono, bote o tigrera, de algún modo vincula el rugido del leopardo con la cópula humana. Vincula la muerte del infante o niño con la muerte de veras, con la letalidad del leopardo. Por eso la minga también es vida y es muerte. Es madre, fecundidad, exuberancia, lujuria, lascivia y también es muerte. Sigilosa, intempestiva, inesperada, imprevista, sorpresiva. Es el leopardo. Todo esto conforma el simbolismo africano subsahariano del ekpe, bote o tigrera. En el África negra, los instrumentos musicales significaban las voces de lo sobrenatural, la voz de los dioses. El hecho de ejecutarlos, sus timbres y ritmos, son formas de estar en comunión con lo sagrado. Son una manera de obedecer los mandatos divinos, de hacer tangible lo dictado por las deidades. Aquellos negros venidos durante el virreinato trajeron instrumentos, notas musicales, modos de rasgueo y percusiones que sumaban toda una cosmovisión. El crear la música y los sonidos hacía palpable la presencia de sus dioses. El membranófono, bote o tigrera, y la charrasca, esa quijada sin carne cuyos molares vibran y suenan a punta de movimiento, golpes o frotación, son pues las voces de lo sagrado negro africano. Cuando un bote o tigrera suena, se supone que el leopardo ruge. En África, este felino simboliza a la muerte y también a la territorialidad. El leopardo no tolera otro macho en sus dominios y por eso es la soberanía. El leopardo encarna al poder terreno y al sobrenatural, al poder absoluto. Ello lo convierte en un símbolo real. Solamente reina un rey que, como el leopardo, puede matar. Y para que solo haya un rey, quiere decir que otro similar murió o no existe nadie que se le oponga. Es la soberanía total. Cuando el bote o tigrera suena, en el fondo anuncia que el leopardo está reinando, que la muerte reina. Es Kalunga, el señor del inframundo, quien con su poder absoluto manda en estos 3 días. Así las cosas. La minga, el tenango y los diablos son también dueños de ese poder y ellos mandan y gobiernan en los poblados sin que nadie pueda hacerles nada. Es decir, ellos son los amos. Ellos reinan durante esos 3 días de danza como el leopardo y el rey en su territorio, como Kalunga en el mundo de vivos y muertos. La danza de los diablos en la Costa Chica oaxaqueño-guerrerense hace visible, sin decirlo, una cosmovisión que fraccionadamente abarca toda el África subsahariana. Mucho de lo que la gente danza aquí podemos entenderlo mejor
si nos remitimos al pensamiento milenario del África Bantú y Níger-Congo. La danza de los diablos hoy es parte de la cultura negra mexicana que a lo largo de los siglos creó, recreó y sumó diversas formas de ver el mundo. Esta danza es hoy también marca de identidad. El lomo doblado por horas y durante 3 días, más el duro zapateo levantando polvo, lo confirman. Eso solo los negros. Como alguien una vez dijo por ahí. Los negros zapateamos duro para que se oiga nuestra fuerza.